salmista, cada momento era una oportunidad para adorar a Dios. Y dice: en todo momento alabaré tu nombre. Y hoy, en esta tarde, venimos a adorar a Dios, a glorificar, a exaltar a ese ser maravilloso que nos dio la vida y nos da la oportunidad de poder levantar nuestras manos y expresar toda nuestra gratitud delante de Él, porque Él es bueno. Yo quiero que hoy, en esta tarde, hermanos, nos unamos en ese espíritu de alabanza, en ese espíritu de adoración, y le digamos a Dios cuán grande es su amor, cuán grande es su misericordia, que más grande que los cielos de los cielos es su verdad, es su amor y es su misericordia. ¿Por qué no le entonamos cantos y le decimos a través de esas letras lo grande, lo maravilloso, lo precioso que es Él? Adoremos el nombre del Señor y digámosle: gracias, Señor, gracias, Jesús. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me pueda señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar
yo tu siervo soy, por siempre. Si tu vida es de Jesús, adóralo, glorifícalo, exáltalo. Por siempre. Díselo con los labios de tu alma. Todo es tuyo. Todo fue creado por ti, para ti, Señor. Soy creado, Señor, para tu gloria, para tu alabanza, Jesús, para tu adoración, Cristo. Gracias. Gracias por este momento, Padre. Gracias por este espacio que me das. El poder venir ante tus plantas. El poder decir hoy en esta noche: gracias, Jesús. Gracias, Señor, por permitirme adorar tu nombre juntamente con esa inmensa, innumerable cantidad de seres angelicales que no cesan de decir: santo, 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 santo. Santo, adóralo, hermano. Glorifícalo, exáltalo, porque eres bueno, porque para siempre es su misericordia. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Jesús. Sí, poderoso Dios. Cada una de estas melodías son expresiones de gratitud a Dios. El que da la inspiración para esa letra tan maravillosa, en el contenido de ese canto, lo da el Espíritu Santo. Él es la fuente de toda inspiración que reconoce el poderoso nombre y el inmenso amor del Señor Jesucristo. Y hoy en esta tarde, mis hermanos en Cristo, los saludamos nuevamente con esa paz maravillosa que inunda sus almas en este momento. Es un espacio muy efusivo que tenemos que aprovecharlo, vivirlo a lo máximo. Se siente algo tan agradable, algo tan especial hoy en esta tarde, en este altar. Y yo sé que también usted lo siente ahí en su casa. Yo sé que también usted ahí lo vive y lo disfruta. Así es de que, mis hermanos, vamos a disfrutar ahora este espacio. El tiempo transcurre velozmente. Quisiéramos, como en un momento determinado, como Josué, que en aquella oración cuando peleaba contra Gabaón, contra los amalecitas, y dijo: detente, luna, en Ajalón. Y dice que se detuvo todo. Y fue una gran victoria que obtuvo Josué cuando Moisés levantaba sus manos y en aquel clamor, implorando al Señor de los cielos, y dijo: detente, sol, en Gabaón, y tu luna en Ajalón. Y aquel milagro ocurrió. Y así quisiéramos estar presenciando siempre ese milagro diariamente, de sentir las caricias de ese ser divino que se llama Jesucristo y que nos visita a través de su Espíritu Santo. Ahí está mi hermano con usted, ahí está en casa. Dele gracias a Dios por ese espacio, por ese momento, por ese disfrute que Dios le da de poder sentir la presencia del Señor. Quiero invitarles ahora, mis hermanos, a tomar una porción bíblica en el nombre de Jesucristo. En el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 12, quiero leer solamente un texto bíblico y quiero extraer de allí algo tan interesante que será de mucha bendición para nuestra vida en este tiempo que estamos viviendo, en este momento. Recordemos, hermanos, que nosotros somos diseñados de parte de Dios para este tiempo. Y lo que voy a leer aquí en este versículo, también en el momento que aquellos estaban reunidos
estaban atravesando también por circunstancias muy difíciles, pero entre esas circunstancias tan complejas, tan adversas, y más cuando se trataba de que uno de las columnas más relevantes del apostolado estaba privado de su libertad. Y yo quiero hablar acerca de ello porque es importante, amados hermanos, que en medio del caos que está viviendo el mundo, nosotros podemos hacer algo y la iglesia puede presenciar un milagro, puede presenciar algo espectacular, algo grande que ni aún el mismo ser humano puede darse cuenta hasta dónde llega el poder de Dios a través de hombres y mujeres que se reúnen para que el nombre del Señor sea glorificado. Voy a leer solamente un versículo en este capítulo, libro de los Hechos, versículo 12, dice así la letra: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Yo quiero invitarles a que me acompañen a hacer una breve oración, a dirigirnos a Dios a través de este canal que Dios ha establecido, que es la oración, para que en su bondad infinita Él hable a nuestras vidas una vez más en el nombre de Jesucristo. Dice: en el nombre de mi Señor, los corazones de aquellos que buscan su rostro de la siguiente forma: Padre, venimos a adorar y a bendecir tu nombre y a reconocer tu grandeza. Venimos, Señor Jesucristo, no solamente a cantarte y a aplaudir nuestras manos, también nuestro corazón viene, mi Dios, a escuchar lo que tú tienes para nuestras vidas. Y venimos a oírte no con el oído solamente literal o físico, sino venimos a oírte con el oído del Espíritu. Te pedimos en tu nombre poderoso que nuevamente nos hables a través de la Escritura, a través de este volumen santo, de este sagrado libro que es tu palabra, Señor, escrita con tinta, sí, de hombre, Señor, pero con un contenido de espíritu que da y arroja algo maravilloso en nuestra mente y en nuestro corazón, que nos ayuda y nos impulsa a levantar nuestras manos, a adorar tu nombre y a creerte, Señor, porque realmente tú, mi Dios, eres real. Te pido en el nombre de Jesucristo que te glorifiques en cada uno de los que están escuchando en este momento, para que a través de esta palabra, Señor, ellos reciban la bendición de lo alto. Te adoramos, te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno. Bien, mis hermanos, escogí este texto porque sentí que era de parte de Dios, más en este tiempo que necesitamos un acercamiento fuerte a Dios. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay otro canal que Dios establece para comunicarnos con Él, si no es la oración o la oración. La oración, por ahí dijo un pensador, es el acercamiento a Dios y el alivio de todos los males. Otro hombre dijo: orar es platicar con Dios. Y la Biblia precisamente establece este medio para que nosotros podamos tener acceso ante la presencia del Señor. Hay muchos ejercicios que podemos desarrollar y que nos ayudan a acercarnos a Dios. Podemos ayunar, podemos leer la Biblia y podemos cantar, y también la presencia de Dios se deja sentir. Pero cuando se trata de platicar, cuando se trata de allegarnos a Dios y decirle lo que hay en nuestra vida, lo que deseamos y lo que necesitamos y lo que le necesitamos a Él, entonces es cuando Dios abre los cielos e inclina su oído y escucha el clamor de los justos. Pues así nos dice en su palabra: claman los justos y Dios oye. Y precisamente el texto bíblico que acabamos de abordar trata de unos hermanos que se habían reunido en la casa de María, la madre de Juan Marcos,
quien ella había puesto al servicio de la obra de Dios para que allí en ese lugar se convirtiese en un altar, en un lugar de encuentro con Dios. Por eso le he titulado a este mensaje Casa de Guerra, donde allí en esos lugares donde hemos escogido para que se haga un altar, se convierte en un campo de batalla, en un campo maravilloso donde nosotros podemos lograr dirigirnos a Dios. Y no era por demás para los hijos de Dios, los discípulos del Señor, que se reunieran ahí, ya que imperaba una gran necesidad en la iglesia, pues se trataba de que el apóstol Pedro había sido encarcelado por causa del testimonio de Jesucristo. Ahí el apóstol Pedro había sido privado de su libertad porque había hablado de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Había hecho un milagro en el nombre de Jesucristo, donde habían todos presenciado de aquel hombre que se había levantado de donde se encontraba ahí cojo, y donde al invocar el nombre poderoso de Jesús él pudo recibir un milagro cuando el apóstol Pedro invocó el nombre de Jesucristo. Y esto causó una grande alarma en la ciudad, que llegó hasta los oídos de las autoridades, y fueron y prendieron a Pedro y lo encarcelaron y le azotaron, y ahí lo amarraron y pusieron hasta su cuerpo hasta allá, hasta el fondo, para que él no pudiese escapar de la cárcel. Pero yo quiero que vea aquí algo tan interesante, porque realmente preocupaba bastante en ese momento, pues se trataba del apóstol Pedro, que era un hombre que Dios había escogido y que proféticamente hablando él se convertiría en la columna principal de la iglesia. E inclusive en el capítulo 18 del libro de San Mateo menciona que el Señor, hablando directamente con Pedro, dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Así es de que el apóstol Pedro se había convertido proféticamente en el hombre que iba a abrir el mensaje de salvación, no solo al pueblo de Israel, sino también al pueblo gentil. Y lo vemos precisamente porque el día del Pentecostés dice que Pedro se puso en pie con los 11 y alzó su voz diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos, pues es la hora tercia del día. Esto es lo que profetizó Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y si leemos todo el capítulo 2, nos damos cuenta que les da el mensaje del evangelio de Jesucristo, hablando de la muerte y hablando de la resurrección de Jesucristo, que su alma no fue dejada en el infierno, y que ellos, e inclusive los que estaban escuchando, fueron los autores de la muerte del Mesías. Mas sin embargo, menciona el apóstol Pedro que fue levantado con el Espíritu Santo Jesús, con poder, levantándole de entre los muertos, y su alma no fue dejada en el infierno. Y cuando escucharon aquel mensaje poderoso de parte de Pedro, que expuso en ese día, dice que se acercaron en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 37, y dice que se acercaron con pujidos de corazón y dijeron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les contestó: arrepentidos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para los que están para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están cerca y para los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y de allí en adelante el evangelio empezó a expandirse tanto que ese día se convirtieron 3,000 personas, pero más
más adelante vemos que se convierten otros 5,000 y eso causó fuertemente una gran alarma en todo el pueblo, de tal manera que fueron y dieron aviso de que el apóstol Pedro hablaba de Jesús, hablaba del Mesías, hablaba de aquel que anunciaba un nuevo camino. Y al oír las autoridades de que Pedro predicaba el nombre de Jesús, lo encarcelaron y lo privaron de su libertad. Pero ya estaba en acción el Espíritu Santo operando en las mentes y en los corazones de los creyentes, por lo cual el apóstol Pedro ya les había mencionado que la oración era el medio que Dios había establecido para que la iglesia tuviese acceso a Dios. Así es de que se reunían en casas, se reunían en diferentes lugares, y aquí vemos precisamente en la casa de María, la madre de Juan Marcos, reunidos todos orando. Allí en el versículo dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban orando. Y es la parte que yo quiero mencionar, es la parte que yo quiero darle toda la relevancia, toda la importancia que esto tiene, amados hermanos, ya que aunque la iglesia está pasando en ese momento por una crisis, pues les habían quitado al líder en cierta forma de la iglesia, al apóstol Pedro, y quizás algunos estaban preocupados, estaban sumamente consternados porque habían privado de libertad a Pedro, y sabía de antemano que Pedro no la estaba pasando bien en la cárcel. Pero sabe una cosa, ellos tenían el conocimiento que no había mejor método, no había mejor manera, no había mejor forma para dirigirse a Dios si no era por medio de la oración. Así es de que ahí estaban todos orando por el apóstol Pedro, ahí estaban todos clamando a Dios, ahí estaban todos derramando su alma delante de la presencia del Señor, porque sabían de antemano que el problema había llegado por causa del testimonio de Jesucristo, y el apóstol Pedro había sido encarcelado. Pero esto no privó en ninguna manera el que el apóstol Pedro estuviera privado de su libertad, aunque fuesen amenazados. Todo lo contrario, la iglesia, gran parte de ella se reunió en casas, en diferentes lugares, buscando la presencia de Dios, usando el método de la oración. Y este es el método, amados hermanos, que Dios establece para momentos difíciles, para momentos críticos, para momentos de adversidad, para momentos de enfermedad, para momentos de crisis, para momentos tormentosos, para momentos complejos. Dios ha establecido precisamente ese medio para que el hombre se dirija ante la presencia de Dios y venga el clamor de ellos ante la presencia de Dios. Desde los antiguos nos habla inclusive la palabra que el salmista, él era uno de los que le gustaba buscar el rostro del Señor a través de la oración. Y cada uno de los grandes que vienen en el Antiguo Testamento, y digo grandes por cuanto estos hombres buscaron la forma, la manera cómo comunicarse con Dios, y una vez que lograron tener ese contacto y esa conglomeración con Dios, pudieron ver la respuesta de parte de Dios. En este tiempo, mis hermanos, estamos viviendo por situaciones muy complejas, por economía, por enfermedades, por crisis social, por crisis política, por crisis de toda índole, de toda clase. Y parece ser que este ambiente terrible, pesado, tedioso, esta atmósfera desgastante, parece ser que está ganando terreno fuertemente en masas de mucha gente. Y lamentablemente también la iglesia parece ser que se le ha olvidado que el medio o el método para poder allegarnos a Dios es la oración en medio de estas pandemias, de estas enfermedades, de estos virus, de estas crisis por las cuales la gente está pasando, y aún la iglesia. Y aquí vemos a través de la escritura en el libro de los Hechos, que es el libro de los Actos, que es los
los hechos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo en vigencia, estando actuando, está escuchando, está oyendo el clamor de sus hijos, está escuchando las oraciones de los santos. Cada uno de los que vienen aquí dentro del libro de los Hechos nos damos cuenta que buscaban el rostro del Señor en momentos difíciles, en momentos críticos. Es por eso, amado hermano, que nosotros no podemos en ninguna manera comportarnos como está tomando la postura el mundo entero, donde está esperando que le den la respuesta por medio de los gobiernos, por medio de expertos, por medio de grandes políticos o por grandes hombres expertos en la materia en cuanto a epidémicos, o tantos hombres que han sido mencionados para poder detener lo que hoy se está viendo. ¿Sabe una cosa? El único medio, amado hermano, que nosotros tenemos para poder salir ilesos de una situación tan triste y tan lamentable es la oración, es reunirnos en nuestras casas con nuestras familias. Es por eso que aquí vemos que en la casa de María, la madre de Juan Marcos, ella había puesto al servicio su casa para que ahí se hiciera oración, para que ahí se buscara el rostro del Señor. Qué bonito sería, amado hermano, que usted en este momento, o el día de hoy, o el día de mañana, o pasado, o los días que restan, se conviertan allí en sus hogares casas, altares donde se busca el rostro del Señor, donde usted le declara la guerra al diablo, donde usted se levanta en armas espirituales, donde usted busca el rostro de Dios a través de la oración, buscando la respuesta. Acuérdese que el Señor Jesucristo, aún estando Él en el Getsemaní, en esa guerra emocional, en esa guerra aún psicológica, dice que Él empezó a orar, a buscar el rostro del Padre. Esto quiere decir que la oración es el mejor método, es el mejor medio, amado hermano, para llegarnos a Dios en circunstancias, en problemas difíciles donde están fuera de nuestro alcance, poderlos remediar. No hay otra forma, hermano, no hay otra forma, hermana, donde usted pueda cubrir o proteger a sus hijos, si no es con la sangre del Dios Todopoderoso a través de la oración. La oración está al alcance de todos los hijos de Dios, de todas las hijas de Dios. Cuando usted empieza a desarrollar este ejercicio espiritual y empieza usted a conglomerar su espíritu con el Espíritu de Dios, usted empieza a sentir la fortaleza, usted empieza a sentir el poder de Dios en su vida y empieza a sentir que hay respaldo y que hay respuesta de parte de Dios. Es el momento en el que usted tiene que guerrear, en que su casa se tiene que convertir en una casa de guerra espiritual juntamente con su familia, amado hermano. Pues el apóstol Pablo nos habla mucho al respecto de ello, que él ganó grandes victorias, que Dios le dio grandes triunfos, que él ganó grandes guerras, que él obtuvo grandes victorias a través de la oración. Y el capítulo 6 del libro de Efesios nos menciona en el versículo, desde el versículo 15 en adelante, nos dice que el método mejor, el más efectivo es la oración. Y me gustaría invitarles rápidamente, amados hermanos, ya que se tiene que aprovechar el momento. Dice así en el capítulo 6, versículo 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cada uno de los que vienen al conocimiento de la verdad, cada uno de los que han sido parte de la iglesia, Dios le da esa dicha, Dios le da esa oportunidad a que tenga el acceso a buscar el rostro del Señor y Salvador Jesucristo en oración. Es por eso que cuando los que se reunieron en la casa de María, dice que se convirtió en una bomba, en un explosivo espiritual, tanto que al escuchar
el ruego de los hijos de Dios en la casa de María. Dice que estando el apóstol Pedro allí encadenado, dice que llegó un ángel y empezó a abrir las puertas hasta donde estaba el apóstol Pedro allí acostado, encadenado, y dice que lo tocó y le dijo: levántate y sígueme. El apóstol Pedro, impresionado, impactado, no sabía lo que estaba sucediendo, no sabía lo que estaba pasando en ese momento. Es que en la casa de la hermana María, es que en la casa de tales hermanos, es que en la casa de tales hermanas, allí estaban buscando el rostro del Señor, allí estaban buscando la presencia del Señor, allí estaban en comunicación, en contacto con Dios. Y el ángel de Jehová llegó hasta donde estaba el apóstol Pedro y levantó a Pedro, lo despertó, y Pedro, azorado, sorprendido, le dijo el ángel: sígueme. Y Pedro, sorprendido, veía cómo se iban abriendo las puertas solas cuando el ángel de Jehová iba adelante de él. Pedro estaba asombrado que ni siquiera él tuvo el por qué tocar ni siquiera la puerta o de las celdas, porque solas se iban abriendo, porque el ángel de Jehová iba adelante dirigiendo al apóstol Pedro hasta llevarlo hasta afuera. Eso es lo que provoca, amados hermanos, la oración. Cuando llega delante de la presencia del sublime Dios, Dios actúa en fracción de segundos. Dios actúa de una manera sorprendente que en el mundo espiritual no te das cuenta tú lo que está ocurriendo, cómo Dios está moviéndose, cómo Dios está desarrollando, cómo Dios está haciendo ese milagro, cómo Dios está extendiendo su mano de poder, de misericordia sobre ese problema, sobre esa enfermedad, sobre esa situación compleja y difícil, cómo Dios empieza a acomodarla, porque la oración, amado hermano, tiene poder. La oración se convierte en una dinamita donde el mismo Satanás le teme y sabe de antemano que cuando se reúnen los hijos de Dios a buscar el rostro, la presencia del Dios Todopoderoso, Dios actúa a favor de los suyos, Dios actúa a favor de sus hijos. Así es de que si usted es un hijo de Dios, hermano, y usted hace ese espacio en su casa, usted reúne a su familia, usted reúne a esos hermanos que viven cerca y le dice: vénganse, vamos a hacer lo que hizo María, la madre de Juan Marcos, vamos a buscar el rostro del Señor. Aunque mis hermanos estén pasando por situaciones difíciles y algunos estén en el hospital, otros estén tirados en cama en casa, otros no tienen quizás que comer o han perdido el trabajo, la oración hace grandes cosas. Así es de que cuando el apóstol Pedro iba caminando atrás del ángel y el ángel adelante, las puertas se iban abriendo, las puertas se iban abriendo de par en par hasta que la sacó hasta de aquel lado de la calle. Y se quedó sorprendido el apóstol Pedro cómo había ocurrido esto, cómo había pasado algo sobrenatural, algo que no está al alcance de la capacidad del ser humano poder ver lo que Dios hace cuando sus hijos buscan el rostro del Señor. Ni aun los mismos hermanos que estaban orando en la casa de María, hermanos, sabían lo que estaba ocurriendo en el momento de cómo el ángel de Jehová había sacado al apóstol Pedro de la cárcel. Pues llegó el apóstol Pedro y tocó la puerta ahí de la casa de María, la madre de Juan Marcos, y una joven llamada Rode, al oír que hablaba Pedro, se quedó tan sorprendida, llegó hasta la orilla de la puerta y decía: Pedro, ábreme, ábreme. Y ella no sabía qué hacer, estaba impactada, estaba asombrada, porque algo grande había ocurrido, algo poderoso había sucedido. Pues el apóstol Pedro, Dios lo había sacado de la cárcel a través de su ángel, y fue y les dio aviso cuando estaban orando y les dijo: hey, ahí viene, está tocando Pedro allá afuera. ¿Cómo? Decían ellos que está Pedro allá afuera. Sí. Y Pedro, una vez que le abrieron, entonces entró y empezó a contarles la experiencia, el apóstol Pedro, cómo el ángel de Jehová lo había despertado y cómo lo había dirigido y cómo las puertas se iban abriendo una y otra hasta sacarlo al otro lado de la calle. Y esto había sucedido porque los hijos de Dios, porque aquellos que le habían
han creído a Jesucristo, porque aquellos que alababan y glorificaban el nombre del Señor en sus casas no cesaban de darle gracias a Dios por todo. No importaba que hubiese persecución, no importaba que las autoridades se habían opuesto. Pues hermano, estamos viviendo en otro tiempo. Ellos fueron diseñados para ese tiempo y nosotros somos diseñados para ese tiempo. Quizás no estamos privados de nuestra libertad físicamente, pero a lo mejor este problema que ha aparecido inesperado lo ha atado a usted, lo ha puesto en una situación tan paupérrima, tan precaria, tan triste, inclusive hasta espiritualmente, donde usted se siente atado, donde usted se siente sometido, donde no haya qué hacer, donde se siente usted asumido por las cosas que están pasando. Pero cuando usted empieza a doblar rodilla, cuando usted empieza a buscar el rostro del Señor, cuando usted empieza a clamar al Dios de la misericordia, entonces viene el ángel de Jehová, viene el Espíritu Santo y empieza a operar, empieza a manifestarse, empieza a hacer las cosas de una manera tan asombrante, donde el nombre del Señor va a ser glorificado. Usted tiene que ser una mujer de oración, hermana. Usted tiene que ser una mujer, un hombre de oración, amado hermano. Usted, joven, tiene que buscar el rostro del Señor. Aunque estemos privados en cierta forma de abrir los templos y que no haya cultos en los santuarios, pero usted no tiene tapada la boca, usted no tiene tapado el corazón, usted no está privado de su corazón, usted no está privado de su alma. Ahí en su casa usted empiece a buscar la presencia del Señor. Ahí empiece usted a levantar sus manos, ahí empiece usted a glorificar a Dios y a orar por los hijos de Dios, a orar por el mundo entero, a orar por su colonia, a orar por su familia, a orar por los hermanos, a orar por las hermanas, a orar por la gente que vaga sin Dios y sin esperanza y que está debatiéndose entre la vida y la muerte. La rodilla tiene poder cuando se busca el rostro del Señor, amado hermano. Yo le invito en el nombre de Jesucristo que así, a manera del apóstol Pedro, que recibió ese grande milagro, usted lo puede recibir si usted empieza a reunirse a buscar el rostro del Señor. No hay otra forma, no hay otra manera. Por más que le busquemos en la Escritura, no hay otro canal por el cual nosotros podamos ser escuchados. La gente ahorita se está esperanzada a que salga un nuevo líder en la política, un nuevo hombre que encabece como alcalde, como presidente, sea aquí en México o sea en Estados Unidos, para ver si las cosas cambian. Quiero decirle una cosa, y desde ahorita se lo digo, amado hermano, las cosas no van a cambiar. La Biblia me dice que las cosas van a ir de peor en peor. Así es de que en el nombre de Jesucristo, lo único que tiene que hacer usted es que su casa se convierta en una casa de guerra espiritual, donde usted está buscando el rostro, la presencia del Señor, cubriendo con el poder de Dios a toda su familia, a todos sus hijos, a todos los suyos. No hay otra cosa que podamos hacer, amado hermano. Así es de que yo lo invito a que usted reflexione en esta palabra en el nombre de Jesucristo. Es hora de que usted, hermano, ponga al servicio su casa, la convierta en una casa de guerra espiritual, la convierta en un cuartel espiritual, la convierta en un altar, y donde allí usted y Dios y los que usted inviten busquen el rostro del Señor. Cuando usted y yo empezamos a ver las cosas de esta forma, a pensar de una forma diferente, y buscamos este medio que es la oración, las cosas en nuestra vida, en los nuestros, van a ser para bien. No importa que haya turbulencia alrededor de usted, que harán mil a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, pero a ti no llegará. Busca el rostro con tus hijos, busca el rostro de Dios a través de la rodilla, postrándonos delante de Él y reconociendo que no podemos solos, que necesitamos a Dios, que necesitamos su Espíritu Santo, que necesitamos la cobertura de lo alto. Y
y solamente la oración. Pedro les dio testimonio. Ellos se dieron cuenta cómo Dios desató, cómo a Pedro lo sacó de la prisión. Cuando todos se unieron, ¿por qué no nos reunimos, hermanos? Ahí en tu casa, haz un espacio. Es el momento de buscar la presencia de Dios. Son tiempos peligrosos, son tiempos de enfermedades, son tiempos de crisis, son tiempos de peligro. Pero en medio de todo ello hay alguien que está con nosotros cuando doblamos nuestra rodilla. Se llama Jesús a través de su Espíritu Santo. Voy a orar por ti, amado hermano. Que Dios ponga ese espíritu de oración juntamente con tu familia. Que Dios ponga ese espíritu de búsqueda del rostro del Señor. Cierra tus ojos. Yo sé que tienes muchas preocupaciones. Yo sé que te preocupan tus hijos que salen. Sé que te preocupa tu salud. Te preocupa el trabajo. No te preocupes. La pelea es del Señor. Solamente dobla tu rodilla. Señor, mira, Padre, muchos de mis hermanos están preocupados, están consternados. Algunos les ha alcanzado el virus y tienen miedo a morir. Otros, su economía se ha venido abajo. Otros han perdido el trabajo, Señor. Ha entrado el pánico en los hogares y se sienten privados. Se sienten privados de una libertad por las cosas que están apareciendo a su alrededor. Está preocupado por su familia que está distante. Está preocupado por su mamá, por su papá, por sus hijos. Señor Jesucristo, en este momento nos allegamos a ti, bondadoso Dios. Así como en la casa de María, la madre de Juan Marcos, Señor, se reunieron todos en oración. Yo te pido que pongas ese sentir en los corazones de todos mis hermanos, Señor, que sus hogares se conviertan en casas de guerra espiritual, que sus hogares se conviertan en altares, se conviertan en cuarteles espirituales, Señor, donde allí, en esos pisos, en esas recámaras, en esas salas, Señor, hay hombres y mujeres, Señor, que estarán buscando tu rostro. Te pido, Señor, que pongas esa pasión en cada familia, de cada hermano, Señor, no nomás de esta iglesia, Señor, sino en general. Te pido, poderoso Dios, que toda la ciudad, Señor, todos los que conocen tu santo nombre, todos los que han venido, Señor, al conocimiento de tu palabra, Señor, busquemos tu rostro, busquemos tu presencia, y que no importa qué tan grande sea esta pandemia, Señor, tú eres más grande que esta pandemia. Tú eres más poderoso que cualquier problema económico, que cualquier enfermedad. Te pido, Señor, que nos permitas en tu misericordia, a través de tu Espíritu Santo, redarguirnos, Señor, e impulsarnos a buscar tu rostro, a buscar tu presencia, a reunir a la familia, a reunir a mis hermanos allí en sus casas, Señor, para buscar tu presencia. Sí, Señor, Padre poderoso, glorifícate allí, Señor. Quita todo temor, quita todo miedo, Señor. Quita todo espanto que haya, todo pánico, Señor. Quita toda ansiedad, quita toda depresión, Señor, que haya en mis hermanos. Quita toda preocupación en el nombre de Jesucristo. Manda sanidad, manda libertad, Señor. Quita yugo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Quita tristeza, quita desaliento, quita desánimo, Señor. Permite que mis hermanos puedan levantar sus manos y sentirse libres para glorificar tu nombre, para exaltar tu nombre. En el nombre de Jesucristo, manda espíritu de alegría, espíritu de paz sobre sus vidas, sobre sus corazones, Señor. Que cada uno de ellos pueda experimentar, Señor, esa unción de lo alto. En el nombre de Jesucristo, glorifícate. Sacude, Señor, esos corazones, esas mentes que quizás están allí atadas. Permite que puedan levantar sus manos y adorar y bendecir tu nombre y confiar en ti, Señor, porque tú eres el que hace las cosas. El poder del
Sí, cristiano Sí, está Jesús. en la oración. Sí, poderoso Dios. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Vamos, mis Jesús. hermanos. Y Cristo nos dijo, ora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. El enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha, y en toda prueba, tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente, tu corazón. Sí, Señor. Las fuerzas del mal querrán destruirte, tu fe herirte, pero no podrán. Vamos, hermano, en el nombre del Señor. El enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente, tu corazón. Sí, Señor. Las fuerzas del mal querrán destruirte, tu fe herirte, pero no podrán. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano Sí, Señor. está en Jesús. Aleluya. Y Cristo nos dijo, ora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. El enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente, tu corazón. Las fuerzas del mal querrán destruirte, tu fe herirte, pero no podrán. Vamos. Aleluya. El enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente, tu corazón. Las fuerzas del mal querrán destruirte, tu fe herirte, pero no podrán. Las fuerzas del mal querrán destruirte, tu fe herirte, Sí, Señor. pero no podrán. El poder del cristiano radica en ello, en la oración. Hermanos, tenemos acceso a la presencia de Dios. Solo doblemos nuestra rodilla y busquemos el rostro con todo corazón, con toda nuestra mente, y te vas a sentir de maravilla. Te vas a dar cuenta
que hay poder en la oración. No importa las cosas que estén pasando a tu alrededor, Dios te va a llenar de paz, te va a llenar de tranquilidad, te va a dar esa convicción, esa seguridad de que todas las cosas están bajo el control de Dios. Mis hermanos, Dios los bendiga grandemente. Deseamos lo mejor para ustedes. Aquí estaremos el domingo, si así Dios nos permite, glorificando y exaltando el nombre del Señor. Adelante, mis hermanos, en el nombre de Jesucristo. Dios los bendiga, échenle ganas. Hasta la próxima. Que el Señor sea con ustedes. Dios los guarde.